Feliz tarde, feliz noche y feliz día donde te encuentres, mi gente maravillosa, mi gente bonita que se encuentra en cualquier parte y está conectada en Domingo de Live con María José. Y este domingo viene con todo, viene con este tema de las anticipaciones en el autismo. Yo lo voy a colocar aquí, anticipaciones en el autismo. Autismo. Tema que se fue a la segunda parte. Y tenemos aquí, y ya está conectada, una invitada de categoría. ¿Ok? Vamos aquí a enviar y a fijar este comentario para que se quede aquí de una vez. A fijar este comentario. Tenemos a Lina Leaños, ¿ok? La voy a saludar aquí. Ella está desde Colombia y nosotros vamos a hablar de las anticipaciones, una gran herramienta en materia del autismo. Y bueno, vamos a esperar que se conecte un poquito más de personitas para poder darle a la apertura a la invitada. Y hoy vamos a ver de qué se trata más profundamente. Las anticipaciones, habíamos hablado un poco acerca de que era una herramienta viable y bastante negociable para el autismo. ¿Por qué? Porque permitía darle a las personas con autismo un panorama, un amplio panorama para que ellas pudieran saber acerca de qué era lo que venía antes y qué es lo que podían ellos anticipar ante una situación y no tenerlos en incertidumbre. Por ejemplo, lo podíamos preparar para un lugar con expectativas particulares. Podríamos nosotros hablarles de un lugar que tuviera algunos objetos y él más o menos ya tener una expectativa de lo que pudiera pasar. Y bueno, algo importante es que esto podía ser la manera de regular de una u otra forma a esta personita con autismo. Yo voy a buscar mandarle la invitación aquí a Conectando Educando en Autismo. Aquí conectada, saludos y vamos a esperar que se conecte la invitada. Mientras tanto, vamos a ver de qué materia vamos a profundizar más sobre la Hola, anticipación y las tarjeticas. Ok, hola, ¿cómo estás, hola María Hola. José, ¿cómo estás? Bueno, aquí un problemita en el sistema, pero ya se arregló. Y así que eso es bueno que a veces pase, porque así se ve que estamos aquí en el cha en vivo y en directo, ¿no? Y Claro bueno, que algo sí. importante que quería resaltar es que nos fuimos a la segunda parte, porque hay algo importante que hay que resaltar. La anticipación yo creo que es uno de los sucesos, uno de los impactos en el autismo que son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todo lo que va a suceder en la vida de este sujeto, esta niña, este niño, adulto, adolescente, todo lo va a saber, todo lo va a entender y resulta que no, porque el ambiente, yo digo, y lo digo por mi convicción también, ¿no? Hay cosas que de repente, hay ambientes que a mí me aturden. Yo voy a poner la connotación, por ejemplo, en Navidad yo estuve un poco cansada y fui a un lugar, una panadería. Y la panadería suele ser muy tranquila ese lugar, pero ese día para mí fue intolerable. Sentía que había mucho ruido, sentía que había mucho calor, sentía que había mucho aire, aire caliente. Entonces, para mí era horrible y yo no quería imaginarme una persona que estuviera en la condición del autismo. Entonces, ¿qué pasaría en ese lugar si de repente hubiera llegado una persona y no le hubiéramos hecho una anticipación de que esas situaciones podían pasar? Hubiera ocasionado una crisis. Ahora, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y quería yo participarte de algo importante, ¿no? Que cuando las situaciones cambian constantemente en el ambiente, ¿qué hace, qué sucede en el niño cuando se utiliza el anticipado? Cuando Sí, nosotros... pues yo creo que ahí, y recapitulando un poco lo que hablábamos la vez pasada, creo que uno tiene que aprender a leer muy bien esas cosas y ese tipo, digamos que de autismo también, ¿no? Porque yo te contaba que en el caso de mis hijos, que si bien los dos están dentro del diagnóstico, pues los dos tienen características muy diferentes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Gabriela, la anticipación funciona muy bien porque ella el tema de esa rigidez de pensamiento que suelen tener las personas dentro del espectro, pues es mucho más marcado. Entonces, un cambio en la rutina, un cambio, digamos que en el orden de las cosas que se hacen en el día, pues a ella le complica un poco más y puede generar una crisis, ¿no? Igual que, por ejemplo, salir o algunos espacios pues le cuestan un poco más, estar sentada tanto tiempo le cuesta, entonces todas esas cosas le ayudan la anticipación pues a que sea un poco más, más tranquilo pues el día.
Pero en el caso, por ejemplo, de Simón, la anticipación le genera más ansiedad. Entonces, si yo le digo a él, nos vamos a ir de vacaciones, no sé, a mitad de año, pues él va a estar todo el tiempo pensando, no, entonces a mitad de año voy de vacaciones y mamá, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces llega al colegio y le cuenta a todos los niños que vas a salir de vacaciones y se le vuelve el tema, pues porque también tiene esa fijación y esos intereses y esos temas particulares de los que Ok. habla todo el tiempo. Entonces, en algunos casos, por eso yo creo que uno tiene que saber leer en qué momentos la anticipación pues puede ser algo a favor o a veces no tan a favor, digamos que del proceso y también de los niños, ¿no? O bueno, de las personas en general dentro del espectro. Y fíjate que tocaste un punto muy elemental, que es la rigidez cognitiva. Y en la rigidez cognitiva pueden haber variables también en esto de la anticipación. Pues yo puedo decir que nosotros nos vamos a la mitad del año de vacaciones y si ocurre algún evento que no dio para podernos ir, esta rigidez cognitiva también puede causar una crisis. Ahora, las crisis muchas veces en lo anticipado puede ocurrir y en lo no anticipado también. ¿Qué Ujú. pasa, por ejemplo, en el caso de no anticipar en tus hijos? Por ejemplo, en el caso de tu hija. Sí, en el caso de Gabriela, usualmente, digamos que termina en crisis. Pues, o sea, si yo no le anticipo algún cambio en la rutina o algún tema en específico, digamos que del día a día, pues ella va a entrar en crisis. Entonces, te pongo un ejemplo. Ella los lunes llega del colegio y tiene terapias acá en la casa. Pero ese día resulta que la terapeuta no pudo ir, entonces yo dije, bueno, pues vámonos a comer un helado. Ahí empieza un momento de crisis, o sea, cuando yo salgo de la casa y vamos como al carro, eso para ella es como algo pasó acá, o sea, no va a tener terapia, no va, y ella muchas cosas a veces relaciones como con esos momentos de, de satisfacer sus necesidades vitales, ¿no? Entonces, muchas Ujú. veces está relacionado con la comida. Entonces, ¿cómo así? Yo como después de la terapia, quiere decir que si no voy a tener terapia, entonces no voy a comer, ¿sí? Como que esos cortes a veces en la rutina a ella le cuestan mucho más por eso. Entonces, salimos y tiene un momento de crisis, luego ya llegamos, digamos que si vamos a ir a comer un helado al centro comercial, pues ya llegamos al centro comercial, es un sitio que ella ya conoce y ahí baja un poquito la ansiedad. Ok. Y ya luego, si digamos que si comemos algo, si comemos el helado, pues ya ahí ella está mucho más tranquila. Pero sí, esa disrupción un poco como en la rutina, a ella le cuesta mucho más. Ok, en ese proceso, por ejemplo, de que ella, por supuesto, entra en su crisis porque está el conflicto de que no hay terapia y hay comida y me adelantaron, pero después no va a haber y toda esa confusión cognitiva. ¿Cuáles son los recursos que tú podrías, por ejemplo, decirle a una madre que pudiera utilizar para que pueda ayudar a un hijo cuando hay algo que se rompió en la rutina? Sí, digamos que a mí lo que me ha servido mucho son las imágenes. Entonces, mostrarle la imagen de vamos a ir al centro comercial, de pronto de un helado, sí, como que imágenes que ella relacione a lo que viene después de lo que vamos a hacer. Porque y me funciona más imágenes reales que los pictogramas como tal. Yo sé que hay mucha gente que le funcionan los pictogramas, lo cual es súper válido, pero para mí ha sido mucho más funcional las fotos reales. Entonces yo le tengo la foto del colegio, cuando vas a ir al colegio, vas a ir a donde va a pasar el descanso, digamos que donde pasa pues como sí, el descanso o su hora de recreo. Entonces ahí hay una foto, la foto de la profesora. Los viernes ella, por ejemplo, va y hace deportes en un club que es fuera del colegio, entonces la foto del club. Todas esas fotos, digamos que ayudan a que ella, digamos, pues tenga su rutina y su anticipación a través de un medio visual. Sí, y hay algo importante que es la asociación en el lugar concreto, porque ¿qué ocurre? Si yo le muestro el lugar concreto, ella puede asociar cuál es la actividad, ella puede irse más direccionada. Ahora, ¿qué piensas tú, por ejemplo, del acompañamiento profesional para marcar la diferencia en cuanto a que te den instrucciones para el uso de, por ejemplo, de las anticipaciones? ¿De qué manera, por ejemplo, tú me hablas de que ella tiene un profesional? Me imagino que ese profesional también la anticipa, por ejemplo, al terminar la terapia. Bueno, tu hija se llama Gabriela. Gabriela. Gabriela, la próxima semana vamos a trabajar con tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Ya eso es una anticipación.
¿De qué manera ella, por ejemplo, ella te anticipa algo que va a pasar para tú trabajar con tu hija o ella te anticipa algo? ¿De qué manera, por lo menos Gabriela, te dice, no, ella me dice que eso es así, esto es así, esto es así? ¿De qué manera ustedes, por ejemplo, ahí hacen intercambio entre profesional y mamá? Sí, pues mira, yo acá de hecho con las profesionales siempre las molesto y les digo que esta es una familia, que es la familia terapéutica, porque en realidad funciona así, funciona como una familia, o sea, si no estamos cohesionadas, si no Claro, hablamos, si no estamos en conjunto, pues algo ahí no va a funcionar. exactamente. Y son muchas personas, porque entonces Gaby tiene su terapeuta ocupacional, tiene la fonoaudióloga, Gabriela tiene un acompañante terapéutico en el colegio, tiene una persona en la tarde que la acompaña también, que es psicóloga. Entonces, entre todas, digamos que hacemos, bueno, vamos a hacer esto con Gaby, vamos a decir esto, vamos a trabajar esto durante la semana, y como que es una coordinación perfecta pues para que todo funcione y para que Gabriela esté bien, ¿no? Entonces igual, la persona que está a la tarde, entonces bueno, yo le voy a ayudar a Gabriela a alistar su uniforme para el día siguiente y con eso el anticipo de que mañana es día de colegio. Cuando ella no alista su uniforme, pues ella sabe que es un día, que es el fin de semana, ¿no? Y así digamos que trabajamos en conjunto con la anticipación, no solamente de las fotos, por ejemplo, la que la acompaña al colegio, ella sí tiene pues en su tablet tiene un montón de fotos para decirle, Gaby, sigue esto, vamos a trabajar esto, o vamos a ir al recreo, entonces vamos a movilizarnos a este sitio, ella almuerza en otro sitio, entonces también tiene que mostrarle, digamos que todos esos eventos del día a día, pues para que Gabriela transite mucho mejor. Pero no solamente están las fotos, sino también entonces está el medio como tal, entonces lo que yo te decía, entonces ella sabe que los lunes, por ejemplo, ya tienes uniforme ahí listo porque sabe que mañana es lunes de colegio. Eso es una anticipación también que funciona. Alistar su lonchera, alistar su maleta. Esas cosas pues le ayudan a ella a saber que mañana pues es un día de la rutina de colegio. Y así, pero pues funciona, tiene que ser como, como un nado sincronizado más o menos entre Claro, todas. claro. No, y una de las cosas que me llama mucho la atención, que es el proceso que debe darse, es que yo veo que cuando me estás hablando de Gaby, es que se da lo que se llama la integración y las aulas inclusivas. ¿Ella se encuentra en un aula general o en una aula inclusiva? No, ella tiene, digamos que lleva un colegio personalizado donde hay Ujú. varios niños con diferentes condiciones. Es un colegio muy pequeño. Ella no tiene más de, no sé, 10 compañeros de curso. Algunos tienen acompañante, otros no lo necesitan. Pero pues digamos que el colegio tiene tanto niños neurotípicos como niños neurodivergentes o con otras condiciones diferentes. Ok, ok. Ahora, fíjate, yo, de hecho, el éxito en el engranaje de las anticipaciones es que todo el mundo trabaje en la coherencia de ir en el mismo diálogo. Por ejemplo, Ujú. yo tengo que conocer la rutina de Gaby como igual lo tiene que conocer la abuelita si está en la casa, igualita lo tiene que conocer. Por ejemplo, si Gaby se queda un día en casa de la abuelita tiene que saber que, por ejemplo, ese día, por ejemplo, Gaby come cereales en la noche, ella no come otra cosa. O si Gaby va a comer otra cosa, hay que anticiparle, mira Gaby, ese día vas a comer pizza, no vas a comer cereales. Todo ese tipo Ujú. de cosas es importante. Y hago esta colisión porque resulta que nosotros aquí estamos hablando de un cerebro muy diferente que no absorbe la información, sino de una manera muy lineal. Y nosotros al hacer rupturas de estas estructuras podemos causar ciertos conflictos en donde puede haber una involución en cuanto a las conductas. De repente se puede autoagredir, de repente puede Ujú. gritar, de repente puede exaltarse. Y trae esto como consecuencia de que se pueda autoagredir y pueda tener un retroceso en algún comportamiento que nosotros de repente no nos damos cuenta, de repente ya no quiere hacer tal cosa, o de repente vemos que se retrae, o de repente en la escuela tiene algunos comportamientos disfuncionales. Y yo pienso que hay algo importante de la anticipación.
a los niños neurotípicos no les gusta mucho la anticipación, por tanto, no les gustan mucho los cambios, por tanto, la anticipación es necesaria, pero la anticipación tiene que ser hablada calmada, tiene que ser negociada, tiene que ser bien observada, tiene que mantenerse la realidad, no podemos poner, es como, yo no le puedo poner que va a haber un Mickey cuando realmente va a haber un colibrí o va a haber una cosa diferente que no tiene nada que ver con el contexto. ¿Por qué? Porque no le estoy mostrando la realidad. Ahora, ¿cuál es la importancia que tú consideras de que todos, en base, por lo menos el directivo y todos conozcan toda esta anticipación, manejen toda la anticipación de toda la vida de Gaby? Sí, pues yo creo que, o sea, yo pienso que uno tiene que partir de una base y es que todos tenemos un estilo de pensamiento diferente. Todos pensamos diferente. O sea, yo te puedo decir a ti, María José, tráeme la chaqueta azul que está en el closet y tú me traes un azul rey y yo la que quería era un azul clarita. ¿Sí me entiendes? Porque tú Claro. piensas de una forma, yo pienso de otra forma. Y todos recibimos las instrucciones y recibimos y percibimos el mundo de una manera diferente. Pero en el caso de ellos es mucho más fuerte, es mucho más, tiene que ser uno mucho más consciente de que su estilo de pensamiento es un poco más rígido, es más literal, eh, digamos que es menos abstracto en algunos casos, eh, muchas veces es más visual porque no tienen lenguaje desarrollado o lenguaje verbal, pues porque sí hay un lenguaje en el sentido en el que hay una comunicación, pero creo que uno tiene que partir de eso. Y entender eso hace que se faciliten muchas cosas. Entonces yo creo que no solamente con las personas y con los niños dentro del espectro, uno tiene que ser muy consciente de que todos pensamos diferente. O sea, yo puedo tener un equipo de trabajo en mi oficina y dar una instrucción y resulta que alguno no lo siguió, no lo entendió. Y no entienda, sino es porque seguramente la instrucción no es tan clara o yo no le dije el tiempo cuando lo necesitaba o seguramente entendió otra cosa completamente diferente, ¿sí? O sea, todos tenemos un estilo diferente y creo que desde entender eso hace que seamos mucho más empáticos también. Ahora, en un medio educativo en el que tenemos pues hoy en día una alta tasa de niños con ciertas condiciones, dentro de esas pues el autismo, pues hace que tengamos que ser mucho más conscientes y nos eduquemos mucho más frente a este tipo de condiciones para poder brindar unos apoyos verdaderos dentro de un entorno que al final del día es un entorno al que todos tenemos derecho, porque todos tenemos derecho al estudio, ¿no? Sí, hay una cosa que es, como tú dices, la comprensión de un fenómeno no lo puede ser igual a todo porque si no sería lógico. Pero ahora, ¿qué piensas tú de las anticipaciones en el autismo que deben ser ajustadas a la parte cognitiva y a la edad cronológica de estos niños? Sí, yo creo que eso es necesario, o sea, se vuelve necesario para que, pues para incluso también desde el profesional evitar un poco la frustración, porque al final del día yo creo que también para un profesional estar con un niño que tú dices, no, es que no me entiende, es que no me sigue instrucciones, es que no hace lo que yo le digo, pues también puede llegar a ser frustrante, pero no necesariamente es por eso, sino porque lo tienes que ver o le tienes que dar otras herramientas acorde pues a su edad y a sus capacidades, ¿no? Mira que a mí me pasó, fue algo que yo creo que me abrió mucho los ojos en el momento de la pandemia, porque claro, como ya no iban al jardín, estaban en jardín en esa época, o preescolar, no sé, bueno, como, como le llamen, Sí. preescolar o jardín, pero acá le decimos jardín. Para mí fue súper como que me abrió la mente de otra forma, porque claro, a ellos le ponían unas actividades, pues, ay, papitos, ayuden con esta actividad para que los niños hagan esto. Y entonces yo, bueno, listo, hagamos esto. Y no lo hacían. Y yo me sentía supremamente frustrada. Yo decía, pucha, pero entonces, ¿qué van a hacer todo el día ya? Si es que no hacen nada o no hacen esto. Y hablando una vez con un buen amigo que es educador especial, me decía, no, Lina, es que ellos no lo van a entender de esa forma. Tú tienes que cambiar la actividad para que sea acorde a sus capacidades y a lo que a ellos les gusta. Les gusta, por ejemplo, los temas visuales, les gusta el tema sensorial, listo, entonces metámonos por ese lado. Ya no vas a hacer los colores a través de la bandera o de pintar, no, lo vas a hacer como una experiencia sensorial. Entonces el amarillo acá una plastilina, el azul una arena mágica, qué sé yo, Todo es ¿sí me un entiendes? ajuste.
todo tienes que hacer un ajuste para que ellos puedan entender, porque al Exactamente. final las capacidades están ahí, pero pues la forma de entenderlo es diferente. Exactamente. Y una de las cosas que es la capacidad de entender que él tiene una mente diferente, él tiene una mente con la determinación diferente de procesarlo, pero al final lo va a procesar. ¿Cómo él es el Tal cual. recurso que tú vas a utilizar? Y de hecho, por eso es que se hablan de los planes individualizados. Yo como maestra de educación especial puedo tener a 5 niños de educación especial y todos pueden tener autismo, pero con certeza absoluta de repente uno es más sensorial, el otro es más cognitivo, el otro tiene la parte de la motricidad y así poco a poco vamos a ir ajustando a ver cuál es la realidad, pero al final no existe, mira, en la educación especial es tan bárbaro que a pesar de que tú haces una anticipación de un proyecto, nunca la planificación es rígida, siempre es flexible, porque no hay un estándar de que el niño te diga todo el tiempo quiero la plastilina o todo el tiempo él quiere la parte sensorial, o todo el mundo quiere todo el tiempo algo, porque todo depende también de este cerebro neurotípico que demanda muchas cosas. Ahora, las anticipaciones, nosotros tenemos un niño con autismo que vive constantemente en una estimulación sensorial, cognitiva, psicomotora, en diferentes áreas. Está este niño en un proceso. Y también él pasa a ser adolescente, después pasa a ser adulto y pasa a diferentes áreas de su vida. Ahora, las anticipaciones son, ¿qué consideras tú las anticipaciones indistintamente? Siempre van a ser necesarias en el autismo. ¿Qué consideras tú de eso? Yo creo que ese estilo de pensamiento rígido persiste durante toda la vida, yo creo, pero se hace un poco más flexible en la medida en la que va creciendo, va ganando ciertas experiencias y de pronto también va entrando, digamos que al mundo laboral o al mundo, digamos, de universitario. Mientras va pasando en diferentes etapas, yo siento que va ganando como una experiencia y se va volviendo un poco más flexible. Sin embargo, pues eso persiste porque el estilo de pensamiento pues no va a cambiar. ¿Qué pienso yo? Que uno tiene que, de nuevo, ser muy consciente de esas necesidades para poder favorecer, pues, que el ambiente sea placentero y digamos que sea bueno para la persona. Entonces, por ejemplo, yo donde trabajo, nosotros tuvimos un grupo de personas dentro del espectro en diferentes áreas. Y entonces yo siempre les decía, bueno, traten de el puesto, como nosotros tenemos puestos flexibles o sea, en realidad nadie tiene puesto en la oficina, entonces yo le decía, déjele un puesto a él o a ella exclusivo para que sea mucho más fácil, porque si tú le vas cambiando la Sí, dinámica es un es un conflicto. poco complejo. Exacto, tuvimos un caso en el que no, es que ella entró, digamos que como practicante iba a pasar a ser empleada, entonces bueno, tocaba cambiarle el computador, yo no se lo vayas a cambiar, o sea, por nada del mundo le cambies el computador porque Exactamente, es ya lo verdad. ha usado, ya lo tiene, no se lo vayas a cambiar, a menos de que realmente tenga un daño pues permanente, pero si puede mantenerse, manténlo tal cual como está. Bueno, listo. Instrucciones, entonces, bueno, que el día a día, ¿qué es lo que tienes que hacer en el día a día? Entonces, en alguno de los casos con ellos les decíamos, bueno, este es el paso a No, paso, y fíjate que eso que tú estás ¿cómo se planteando del habla? computador tiene que ser algo que para tú poder hacerlo tiene que haber una anticipación, un porqué, una explicación, Todo, sí, exacto. y eso tiene que inclusive haber un tiempo para la aceptación. ¿Por qué? Porque yo alcancé este cargo de trabajo aquí y aquí fue yo lo hice y aquí fue donde yo trabajé y Claro, aquí es y es donde yo como yo trabajo. sé dónde entro, cómo me muevo dentro del computador, porque tú sabes que uno ya lo empieza a configurar, ¿no? Claro. Y uno ya sabe, entonces tú ya pones en tu pantalla de inicio lo que usas más. Claro, si tú se lo cambias, pues es como si lo estuvieras otra Es vez que así de simple, el volver a primer día empezar. el primer día de trabajo, cuando tú le digas, puedes sentarte allá, con certeza, él va siempre a quererse sentar allá. Estar ahí. Ujú, tal cual. Entonces, hay una cosa que es, cuando también el lenguaje que yo utilizo en el autismo, es muy importante tomarlo en consideración. Todos los puestos los puedes usar. Ahí puedes cambiar un esquema tan rígido en donde él dice, bueno, yo voy a elegir este. Puedes elegir este o puedes elegir el otro. Él te puede decir, yo elijo el otro. Él va a decirte siempre que va a elegir uno en específico, pero nunca puede ser tan rígido en decirle tiene que ser este en específico, porque él se va a quedar ahí anclado. Sí,
Sí, de acuerdo. Ahora, la anticipación de por vida tiene que existir en todas las edades cronológicas en el autismo. ¿Cómo Total. lo? Total y absolutamente. ¿Por qué? Porque si no, hay conflicto. ¿Por Sí, qué? total. Y puede que haya otros mecanismos, digamos, que ya tiene otras herramientas desarrolladas para, digamos que para afrontar eso, ¿no? Entonces ya no va a ser una crisis probablemente como la que hace mi hija Gabriela, que es de tirarse al piso, morderse, pero sí va a haber otro tipo de crisis, entonces va a hiperventilar, va a sentirse como agobiado, o sea, sí, o incluso hasta depresión, o sea, ya de otros tipos de temas de enfermedad mental, pero creo que siempre está ahí, o sea, siempre está presente, porque su estilo de pensamiento no va a cambiar, o sea, es muy esquemático, es muy del paso a paso, es muy de esa rigidez de pensamiento. Pero sí, probablemente las herramientas que tenga ya para afrontar esa situación pues son un poco diferentes. Fíjate que yo pienso que las primeras experiencias de tu haber ido o asistido a lugares en particulares o haber vivido experiencias particulares en donde dijiste, wow, aquí hubo, por ejemplo, un timbre, una cisterna, esto alborotó el sonido, le hizo una confusión, o los llevé en el supermercado y no se adaptaron, se dispersaron, me tuve que ir corriendo porque esto iba a ser surreal lo que iba a pasar. Eso fue una situación, un evento que te hizo confrontar de que tenía que haberles explicado, tenía que haberles mostrado. Por ejemplo, voy a ponerte un caso muy preciso. En el día de hoy estaba hablando con una paciente ya adulta que ya participó en la caminata de Europa. Pero Ujú. ella la inscribieron, pero ella pensó que era una caminata de 30 personas, no pensó que eran de mil y pocas personas. Cuando llegó, por supuesto, fue una crisis que ella le dio. Claro, Pero ella dijo, ya estoy aquí y ya me tengo que enfrentar. Y fue sola. Y sin claro. embargo, gracias a Dios que fueron solamente 5 kilómetros la que ella hizo. Y hay algo que fue importante yo verlo hoy, que a pesar de que nadie le anticipó, ella ni siquiera me había dicho que había participado. Ella me dice que ahorita está fanática de querer participar en otras, y en otras, y en otras, porque enfrentó ese evento social Ujú. que fue rudo, es rígido, porque son millones de Claro, personas que participan. claro. Entonces, ¿qué pasa? Ella ahorita se está preparando para querer hacer los 10 kilómetros. Entonces, estos son avances que se dan las anticipaciones. Ahora, ese evento que tú marcaste la primera vez fue algo importante. ¿Qué le puedes decir a aquel padre o a aquella madre que, que deben pensar de que las anticipaciones son tan vitales y no verlos como un conflicto de que, ¿qué voy a hacer? Solamente pensar, voy a salir, tengo que decirle que allá hay unos chorros de agua, que aquí hay una cancha que tiene ruido, que aquí hay unos columpios que se mueven. Darme cuenta que voy a salir y tengo que explicar lo que voy a hacer con ellos. Así de Mm. sencillo. ¿Qué les puedes Sí, decir a estos padres? yo creo que uno de papá a veces también se niega a muchas realidades frente a los hijos, ¿no? La realidad de que con ellos no todo es tan sencillo, la verdad, no todo es tan fácil. Yo quisiera poder ir a un cumpleaños y pasarla bien, pero sé que va a ser un poquito difícil, o puede ser un desastre, como puede ser un éxito, no sé qué va a pasar, pero, pero creo que uno tiene que ser muy consciente también de eso, de las capacidades de sus hijos y de que al final del día pues uno tiene que ajustar muchas cosas en pro de ellos, ¿no? En pro de facilitarles un poco el ambiente, en pro de facilitar un poco y de facilitarse a uno también la vida, porque yo creo que si uno está esperando que mis hijos se comporten de cierta manera o voy a cambiarles la rutina de un momento a otro porque quiero ser espontánea hoy, pues de pronto va a pasar malos ratos y pues qué Exacto. necesidad, qué necesidad. Entonces yo prefiero mantenerlos a ellos en su rutina, ya hay unos sitios que ellos conocen, de pronto uno va poco a poco va ampliando el espectro de lugares, de personas, de situaciones en las que ellos ya se sienten más cómodos y en la medida en la que eso vaya pasando, pues uno va digamos que cambiando un poco la rutina, ¿no? Pero pues la realidad es que eso no sucede de un momento a otro, uno tiene que ir anticipando, tiene que ir eh, también probando. Esto es un poco ensayo y error. Entonces hay situaciones, hay sitios en los que uno ya dice, ah, bueno, aquí creo que me va a ir bien y creo que lo vamos a hacer bien y bien, y pues adelante.
y hay otros sitios en los que dice uno, o sea, yo por ejemplo, yo sé que si voy a ir a cine con ellos, bueno, uno tengo que ir con alguien adicional, porque Gabriela no se queda sentada toda la película, hasta, mejor dicho, Gabriela está ahí en la película hasta que se le acaban las palomitas, cuando se le acaban se para, y eso puede pasar en cualquier momento de la película, entonces siempre tengo que ir con alguien. Y segundo, pues voy a un sitio que yo ya sé que está solo. O sea, es un teatro que no va mucha gente, que queda cerca de la casa, pero pues no es muy concurrido, porque precisamente yo sé que Gabriela sale, entra, va al baño, vuelve. Y pues qué necesidad yo de incomodarme y de incomodar a otras personas también, ¿no? Claro. No, y hay algo muy importante que tú has manifestado. Todo es incierto en el autismo. Si yo nunca me arriesgo a integrar, nunca voy a lograr el objetivo de socializarlo. Y hay algo Sí. importante, es una caja de sorpresa. Entonces, ¿qué ocurre? Si de repente lo que yo creo que no puede ser un éxito se puede ir adaptando y ajustando, porque incluso tú ves hoy en día, todo es cambiante en el autismo, de repente hoy en día ves a chicos que están trabajando en tiendas, chicos que le costaba muchísimo de pequeños ajustarse y después de adultos se ajustaron muy bien. Pero si nosotros no logramos sacarlos e integrarlos de una u otra manera, nunca podemos lograr la estrategia de consolidar esa integración social que tanto se espera. Hay algo importante, también tener en conciencia de que si nosotros, por ejemplo, estamos aquí conversando acerca de esto, es porque esta gente también tiene que concientizarse de que también tiene que dar una gotita de apoyo a lo que es el proceso de la integración también. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay un niño que tiene una condición, yo tengo que apoyarlo y darme cuenta que, bueno, a él le molesta el ruido, de que él no puede consumir algunas cosas, Mm. evitarle dar cosas, hacer comentarios que no tienen valor, ajustar a los niños que lo acompañen, pero que se tienen que dar cuenta que, bueno, hay momentos que no tienen tanta paciencia ellos como pudieran pensar ellos que deberían tenerla. Y darnos cuenta de que este mundo somos diferentes, por eso es que hay algo en común de ser diferentes. Ahora algo importante que quería preguntarte, ¿en qué parte de las redes sociales te podíamos conseguir y qué mensaje final le podías dejar a la comunidad del autismo en materia de si se puede la anticipación y padre, aplícala. Ujú, claro que sí. Pues bueno, mis redes sociales son Conecta Educación. Nosotros estamos pues con un grupo de profesionales, digamos que evolucionando ahí un poco la iniciativa que tenía yo pues desde el comienzo, que era un podcast dedicado pues a hablar del autismo. Ahora lo estamos evolucionando, digamos que a otras condiciones, a todo el tema de neurodivergencia. Entonces vienen cosas bien, bien chéveres para que se unan y puedan seguir. Y por el lado, bueno, primero también felicitar, no sé si allá también sea el Día de las Madres, acá en Claro Colombia que sí. y casi que en todas las regiones el Día de las Madres, pues primero felicitar a las mamás de niños que están dentro del espectro, porque la verdad es que es una labor titánica, es una labor de todos los días aprender, es una labor de, que yo digo, como es solo por hoy más o menos, o sea, solo por hoy y voy a pensar que hoy va a ser un buen día y si va a ser un buen día, perfecto, si fue un día no tan chévere, pues no importa, cerramos la página y al día siguiente seguramente será mucho mejor. Yo sé que es Claro que algo sí. muy difícil porque finalmente uno está pensando todo el tiempo, ¿no? Piensa todo el tiempo en los hijos, en qué hacer, en que tienen que estar bien, en que, bueno, muchas cosas, pero creo que tener esa habilidad también de detenerse un poco y de ocuparse de uno también es necesaria. Entonces, pues ese sería como un mensaje para las mamás hoy en su día. Y en cuanto al tema de la anticipación, pues creo que lo hablamos ampliamente, ¿no? Creo que esa es una herramienta que está ahí, es una herramienta para usarse, es una herramienta que sabemos y digamos que conocemos de muchos ejemplos y de muchas experiencias que funciona y que ayuda pues para mitigar esos procesos de crisis y de cambio en las rutinas y en los esquemas que a veces generan pues esa incomodidad en en las personas dentro del espectro. Entonces creo que está ahí, está para usarse. La forma que más les convenga, pues buenísimo, pero pues que todas esas herramientas están ahí. Ok, tú podrías escribirnos allí en comentar la red social. Bueno, Claro para que poder sí. cerrar este live, ante todo, bueno, muchísimas gracias a Lina que nos acompañó en el día de hoy, a todas las personas que se conectaron.
Hoy llevamos un gran aprendizaje acerca de las anticipaciones como un gran recurso para el autismo, en donde es una forma de acompañar a la población con autismo de una manera respetuosa, de una manera muy colaboradora, porque le permite construir confianza, sentirse seguro y darle una visión muy general de lo que puede pasar en el día a día de su vida. Algo importante, nosotros anticipamos y reforzamos la confianza, la seguridad y el amor hacia cualquier situación que puede pasar en su vida. Una crisis en el autismo es algo normal que puede ocurrir, pero una anticipación puede hacer que ella no ocurra. Por tanto, utiliza este recurso que es tan valioso y sobre todo si lo puedes hacer más real a su vida, muchísimo mejor. Aquí tenemos a Lina, que también nos puede ayudar. Puedes contar con mi apoyo, que soy María José Suárez, especialista en el autismo. Y con todo mi cariño, los invito para que se conecten en otro domingo de Live con María José, en donde es un evento muy especial para mí y para ustedes. Muchísimas gracias, Lina, por acompañarnos. Un fuerte abrazo para ti y para toda la comunidad del autismo. Y feliz Día de las Madres. Gracias. Chao. Gracias a ti, feliz tarde.